¿Cómo se mide la pobreza? Se da por sentado que hay una extensa situación de pobreza extrema en España, pero nunca te dicen cómo es que se mide. Si tú entras a la página web de Eurostat, hay todo un apartado sobre este tema y te explican que hay un indicador que se llama AROPE, que es At Risk of Poverty or Social Exclusion, que en inglés significa personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Repito, en riesgo de pobreza y exclusión social. Y es un matiz importante, porque una cosa es estar en riesgo y otra cosa es ser pobre. Pero y esa es la primera tergiversación. Los socialistas de todos los partidos utilizan en riesgo de pobreza y pobres como sinónimos para justificar decisiones que son por completo ideológicas. ¿Y qué es? ¿Quién forma parte de la población AROPE? La población AROPE está formada por tres grupos de personas. Uno, aquellos que ingresan menos del 60% del ingreso mediano. El ingreso mediano es como, imagínate una lista ordenada de mayor a menor de todas las personas según su nivel de ingreso. El que está justo en el medio es el mediano. Y entonces, si tú ganas menos del 60% de ese ingreso mediano, se considera que estás en riesgo de pobreza. Esos son unos 750 euros por mes en España. El segundo grupo son aquellos que sufren privación material severa. Y el tercer grupo son los adultos, las personas, mejor dicho, que viven en hogares con muy baja intensidad laboral. ¿Y esto qué significa? Son las personas en edad de trabajar, es decir, de 18 a 59 años, que trabajan menos del 20% de las horas que podrían trabajar. Entonces, si tú estás en alguno de estos tres grupos, o ingresas muy poco, o tienes una privación material severa, o trabajas una quinta parte de las horas que podrías trabajar, o sea, menos de un trabajito parcial, estás en riesgo de pobreza. Pero hay un matiz importante, que es el siguiente. Eurostat aclara que el indicador AROPE no mide riqueza o pobreza, sino que mide bajos ingresos en relación con otros integrantes del mismo país. Y eso no necesariamente implica un bajo nivel de vida. Doy un ejemplo. Uno puede ser una persona que cobra una pensión no contributiva, pero al mismo tiempo gana la quiniela o recibe una herencia de 3 millones de euros. Esa persona va a ser AROPE porque va a ingresar menos del 60% del ingreso mediano, pero no va a estar, no se puede considerar pobre porque tiene un patrimonio de 3 millones de euros. Y así puedes encontrar distintos ejemplos. Entonces, ¿cuánta gente AROPE hay en España? O sea, en riesgo de pobreza o exclusión social. Es el 26% de la población. Eso equivale a unos 12 millones de personas. Y por eso los socialistas de todos los partidos hablan de millones de pobres, de 12 millones de pobres, de los cuales 2 millones son menores de 16 años. Por eso hablan de millones de niños pobres en España. En realidad, la interpretación correcta de este indicador sería verlo como gente que sufre algún tipo de estrechez económica. Ahora te lo voy a explicar mejor, pero para que tengas una referencia, porque tú puedes pensar, bueno, un 26% en España de gente AROPE es mucho. Bueno, vale, evidentemente no es poco, pero quiero decir, la media de la Unión Europea es 22%. No es que es 5% en la Unión Europea. Y creo que nadie se atrevería a decir que que una de cada 5 personas en Europa es pobre. Incluso en Suecia, en Alemania ronda el 18%, en Austria, en Holanda, en Francia es el 17%, en Italia el 27%, en Reino Unido el 23%. Entonces, los propios que hacen estas estadísticas, Eurostat, nos dicen esto no mide pobreza. Y la forma más clara de ver este tema es con el tema de la privación material severa que te mencionaba antes. ¿Qué es la privación material severa? Es un grupo de ítems, digamos, de mercancías o servicios
que se dividen en dos grupos: bienes duraderos o estrechez económica. En el caso concreto de los bienes duraderos, se analiza la posibilidad de pagarse, de tener 7 ítems: teléfono, TV color, ordenador, lavadora, automóvil, internet y ropa nueva, suficiente como para reemplazar ropa desgastada. Si tú no tienes al menos 4 de esos 7 ítems, se considera que estás en privación material severa. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cuánta gente en España está en privación material severa? Bueno, un 91% de la población tiene todos esos ítems. En particular, un 99,9%, y no es una forma de decir, es el número exacto, 99,9% de la población en España tiene teléfono, TV color y lavadora. Ya me dirás si eso se corresponde con una sociedad de millones de pobres. Y hay un 7% al que solo le falta uno de esos 7 ítems. Por lo tanto, tienes que un 98% ya tiene todos o solo le falta uno. Y que esté en privación material severa, no hay nadie. No hay nadie en España que tenga privación material severa. Que le falten 4 ítems, no hay en España. Con los datos de estrechez económica pasa algo parecido. Ves que más de un 90% de la población paga su hipoteca y sus servicios públicos sin problema. Más de un 96% come proteínas al menos día por medio. También más de un 90%, más de un 91% no tiene problemas en tener su casa calefaccionada, etc. Los indicadores de vivienda son mejores en España que en la media europea. Aquí hay 1,9 habitaciones por persona. Es lo mismo que en Dinamarca y en Finlandia. Pero en el promedio de la Unión Europea hay 1,7. Y menos todavía hay en Austria, en Italia y en otros países. La población adulta que sufre privación severa de vivienda, que son adultos que no son pareja y se ven obligados por por la reducida dimensión de la casa a compartir una habitación, en viviendas que además pueden ser oscuras o tener goteras, por ejemplo, o que tiene el baño fuera. Bueno, la gente que vive en esas malas condiciones de vivienda son el 1,5% de la población. 1,5% de la población, cosa que equivale a unas 700.000 personas. Entonces, nunca, en ninguna situación, estamos hablando de millones de pobres. Entonces, tú te preguntarás, ¿cómo es posible que la población, que si no hay nadie que tenga privación material, que sufra privación material severa, que la gente, los indicadores de vivienda son mejores que la Unión Europea, y todo lo que te acabo de comentar, ¿cómo es que es AROPE el 26% de la población? Bueno, ¿por qué? Porque entre los indicadores de estrechez económica aparece que hay un 34% de los españoles que no se puede ir una semana de vacaciones y que hay un 36% que no puede pagar gastos inesperados. Es decir, se le rompe el coche de golpe y no lo puede pagar. Ojo, no estamos hablando de cifras que sean muy distintas a la media de la Unión Europea. En la Unión Europea, los que no se pueden ir de vacaciones son un 29%. Y las personas que no pueden pagarse gastos inesperados en la Unión Europea son el 33%. Incluso los que no se pueden pagar una semana de vacaciones, por ejemplo, en Italia son el 44% y aquí el 34%. En Grecia el 51%, en Portugal el 41%, en Irlanda el 30%. Entonces, como esos dos indicadores dan mal, es que aumenta la cantidad de gente en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero tú coincidirás conmigo en que una persona, si bien evidentemente todos nos gusta irnos de vacaciones y ojalá todos se pudieran ir, no son pobres. ¿Es gente que tiene alguna estrechez económica? Sí, lo es. ¿Que es gente que podría estar mejor? Sí, lo es. ¿Que quiere estar mejor? Sí, lo es. ¿Son pobres? No.